¿Alguna vez te has sentido perdido, aun sabiendo que crees en Dios, como si algo en tu fe estuviera desconectado, incompleto? Miles de personas viven con esa sensación, buscando respuestas en medio del caos diario. Pero, ¿y si te dijera que Jesús ya dejó un mapa completo para una vida con sentido, paz y propósito? Un mensaje que no solo te guía espiritualmente, sino que te transforma desde adentro. Hoy te revelaré las enseñanzas más impactantes del Sermón del Monte, como nunca antes lo has visto. Atención, estas palabras pueden cambiar tu manera de vivir, si decides escucharlas con el corazón. Hace más de 2000 años, en una humilde colina de Galilea, Jesús se sentó entre la multitud y pronunció palabras que retumbarían en la historia para siempre. No era un discurso para académicos, sino un llamado directo al corazón del pueblo, cargado de verdad, esperanza y transformación. Aquel momento fue un parteaguas. Ya no se trataba solo de rituales religiosos, sino de una nueva manera de ver la vida y la relación con Dios. Allí comenzó lo que llamamos el Sermón del Monte, un mensaje divino que aún hoy resuena con fuerza. Galilea, ese rincón aparentemente insignificante, se convirtió en el epicentro de la revolución espiritual más grande de todos los tiempos. Jesús no eligió un templo majestuoso ni una plaza prominente para hablar. Prefirió la colina, el aire libre, la cercanía con la gente común, pescadores, madres, viudas, enfermos, niños. Su presencia irradiaba amor, y su voz transmitía compasión, humildad y sabiduría. No hablaba como los fariseos, llenos de normas y condenas, sino como quien conoce profundamente el alma humana. En sus palabras se reflejaba la luz del reino de Dios, accesible no a través de méritos, sino de un corazón dispuesto. Allí comenzó a enseñarse una vida abundante, distinta de las apariencias religiosas. Las multitudes lo seguían porque algo en sus palabras rompía cadenas invisibles. Ya no era necesario tener riquezas, linaje o poder. Lo que importaba era tener fe, un corazón sediento de justicia y manos listas para la generosidad. Jesús, con esa forma tan simple y profunda de enseñar, ofrecía valores cristianos en su estado más puro. El mensaje no era para impresionar, sino para invitar a una relación con Dios, auténtica y transformadora. Cada palabra que brotaba de su boca era semilla sembrada en el terreno del alma. Imagina a una madre sentada con su hijo en brazos, escuchando que los pobres en espíritu son bienaventurados, o a un hombre agobiado por deudas, recibiendo consuelo al oír que los que lloran serán consolados. Esa escena se repite hoy, en corazones modernos que necesitan la misma gracia, la misma esperanza, el mismo perdón. Porque lo que ocurrió en Galilea no fue solo un sermón, fue la inauguración de un camino hacia la vida eterna. Fue el inicio de una construcción espiritual sobre la roca que es Cristo. El Sermón del Monte no fue un discurso para admirar, sino una guía práctica para vivir con integridad. Jesús plantó en esa colina las raíces de una espiritualidad que no se basa en apariencias, sino en frutos visibles, mansedumbre, discernimiento, misericordia y, sobre todo, amor a los enemigos. Su mensaje es tan contracultural hoy como lo fue entonces. Aquella colina se convirtió en una escuela de eternidad donde se formaban discípulos del corazón. Lo que allí se habló sigue resonando en quienes buscan transformación genuina. Y así, en ese escenario aparentemente sencillo, se sembró la semilla de una fe que no solo se cree, sino que se vive. Aquellas enseñanzas no quedaron atrapadas en el tiempo, porque siguen desafiando al mundo moderno con su propuesta radical de sal y luz, de vida abundante, de espiritualidad verdadera. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Jesús no solo hablaría de felicidad,
sino que redefiniría su significado desde la cima de aquella colina. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Lo que Jesús inició en Galilea no fue solo un mensaje piadoso, sino una revolución del pensamiento. Mientras el mundo celebraba el poder, el orgullo y la ley del más fuerte, Él presentó un modelo radical: vencer el mal con bien, responder al odio con amor y ofrecer perdón donde otros exigían castigo. En vez de alimentar la sed de venganza, llamó a vivir desde la compasión y la misericordia. Era una enseñanza que rompía esquemas, que desafiaba los cimientos de la justicia humana. Jesús cuestionó profundamente la forma en que entendemos la justicia. En vez de ojo por ojo, propuso ofrecer la otra mejilla, no por debilidad, sino por una fuerza que brota del amor más puro. En lugar de guardar rencor, enseñó a amar a los enemigos y orar por ellos. Este enfoque no solo es revolucionario, sino profundamente sanador. Libera al corazón del odio que enferma y abre el alma a la gracia que transforma. Pensemos en nuestras relaciones hoy. Un conflicto familiar, una traición laboral, una palabra que hirió. ¿Cómo sería si en vez de devolver el golpe, elegimos la mansedumbre? Si respondemos desde la comprensión y no desde el orgullo, algo cambia en el ambiente. Jesús nos muestra que perdonar no es olvidar lo ocurrido, sino cortar las cadenas que nos atan al dolor. Así, la fe se vuelve acción y el Evangelio, experiencia viva. Muchos piensan que el cristianismo es un conjunto de reglas, pero el Sermón del Monte demuestra que es una vida abundante, construida sobre principios que nos elevan por encima de nuestras heridas. Cuando elegimos la integridad en lugar del engaño, la humildad en vez del orgullo, empezamos a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Es una revolución silenciosa, pero imparable, que comienza en el corazón. No se trata de ignorar el mal o ser ingenuos, sino de ver más allá del impulso inmediato. Jesús nos mostró que el discernimiento es vital para responder con sabiduría, sin caer en la hipocresía o el juicio precipitado. Amar no significa permitir abusos, sino actuar desde una justicia superior, la que viene de Dios. Y en este nuevo paradigma, la compasión no es debilidad, sino fuerza divina. Este nuevo enfoque de vida, centrado en los valores cristianos, nos invita a replantear cada reacción, cada decisión, cada vínculo, a elegir conscientemente entre el egoísmo que divide y la generosidad que une. Y justo cuando creemos haber entendido todo, Jesús nos lleva aún más profundo, porque en su enseñanza hay una promesa que cambia todo. La verdadera felicidad no está donde pensábamos. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Las bienaventuranzas fueron, sin duda, el corazón del Sermón del Monte. Jesús no comenzó exaltando a los ricos ni a los influyentes, sino a los quebrantados, a los que sufren, a los que tienen hambre de justicia. ¡Qué paradoja tan poderosa! Lo que el mundo desprecia, Él lo llama bendito. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo, dando lugar a una transformación radical en la forma de entender la verdadera felicidad. Ser pobre de espíritu no es tener baja autoestima, sino reconocer la propia necesidad de Dios. Es el principio de toda espiritualidad genuina. Solo el que se vacía de orgullo puede ser lleno de gracia. En un mundo que celebra la autosuficiencia, Jesús exalta la humildad como el umbral del reino de Dios. La dependencia de lo alto no es debilidad, es sabiduría celestial que nos arraiga en la roca eterna. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
¿Cómo puede haber consuelo en el llanto? Porque Dios no es ajeno al dolor humano. Él mismo, en Jesús, lloró ante la tumba de un amigo. El llanto sincero es un lenguaje que el cielo entiende. En cada lágrima, Dios trabaja el alma, purifica el corazón y abre espacio para el consuelo eterno. El sufrimiento en Cristo nunca es en vano. Las bienaventuranzas no son promesas para después de la muerte solamente. Son principios vivos, aplicables aquí y ahora. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En medio de la cultura del grito, la mansedumbre se convierte en una fuerza que edifica, que restaura, que vence sin violentar. Jesús nos muestra que no es necesario imponerse para tener autoridad. Basta con caminar en amor, firmeza y fe. Cada una de estas afirmaciones es una invitación a ver la vida desde los ojos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En un tiempo donde la pureza de corazón parece anticuada, Jesús la coloca como una llave de visión espiritual. Solo el corazón íntegro discierne lo eterno en medio de lo cotidiano. Allí nace la relación con Dios, en la sencillez de lo verdadero. Estas bienaventuranzas reordenan por completo nuestras prioridades. Nos muestran que el éxito no está en acumular riquezas, sino en cultivar la misericordia, la fe y el perdón. Y justo cuando creíamos que todo se trataba de recibir, Jesús introduce un principio aún más radical: amar a los enemigos. Y eso lo cambia todo. Una de las enseñanzas más revolucionarias de Jesús fue la abolición de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En su lugar, presentó una nueva ley, no escrita en tablas de piedra, sino en corazones humildes. Él no llamó a debilitar la justicia, sino a superarla con amor. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Este mandato, tan escandaloso en su tiempo, sigue siendo incómodo hoy, pero es el alma del Evangelio. Jesús sabía que amar al que nos hiere no es natural. Por eso no lo propone como un simple ideal, sino como el fruto de una vida transformada por Dios. Solo el que ha sido perdonado puede perdonar. Solo el que ha recibido misericordia puede extenderla. Esta espiritualidad no se basa en emociones pasajeras, sino en una decisión constante: reflejar el carácter del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Si alguien te obliga a llevar su carga 1 milla, llévala 2. Con esta expresión, Jesús rompía las cadenas del rencor y enseñaba una generosidad inesperada. Era más que amabilidad. Era un acto de sacrificio consciente que abría caminos de paz. Esta enseñanza sigue vigente cuando, por ejemplo, decidimos servir a un colega difícil, ayudar a alguien que nos ha fallado o cuidar de un familiar que no nos comprende. La nueva justicia que Jesús propone no busca vengarse, sino restaurar. Se trata de actuar desde el discernimiento, no desde el impulso. Él llama a superar el mal con el bien, a ser sal y luz en un mundo que oscila entre la indiferencia y la violencia. Y ese amor activo se convierte en el mayor testimonio de la fe cristiana. No es sentimentalismo, sino obediencia profunda que moldea nuestras acciones. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo. No se refería a una perfección inalcanzable, sino a una coherencia interior. Vivir con integridad, sin doblez, sin hipocresía. Esta perfección es el fruto de la comunión con Dios, de la oración constante, de la práctica diaria del Padre Nuestro, donde pedimos perdón como también nosotros perdonamos. Es un estilo de vida, no solo una doctrina. Y mientras esta ley del amor se va escribiendo en nuestra vida, empieza a suceder algo. Las heridas sanan, los vínculos se restauran, el alma se pacifica. En ese proceso,
no solo nos transformamos nosotros, sino que transformamos nuestro entorno. Y es entonces cuando surge una nueva hambre, no de pan, sino de algo más profundo, una sed inquebrantable de justicia. En un mundo donde se premia la ambición, Jesús exalta a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta afirmación rompe con toda lógica humana. Ser manso no es ser débil, sino tener el poder bajo control. Es responder con calma donde otros gritan, es actuar con firmeza sin violencia. Es dejar que la confianza en Dios dirija cada paso, incluso cuando todo parece adverso. La mansedumbre no es pasividad, es una actitud valiente que escoge el camino de la paz en medio del conflicto. Piénsalo así: cuando alguien te ofende, la reacción instintiva es devolver el golpe. Pero Jesús nos muestra una alternativa más poderosa: discernir y actuar con templanza, un padre que corrige con amor, un líder que guía sin imponer, una esposa que construye con ternura. Ahí vive la mansedumbre del reino. Luego Jesús dirige su mirada a los que tienen hambre y sed de justicia. No habla de una justicia legalista, sino del anhelo ardiente de ver el bien triunfar, de que la voluntad de Dios se haga realidad aquí en la tierra. Esa sed la sienten los que no soportan la hipocresía, el abuso, la mentira. Los que claman por un mundo donde reine la verdad, la compasión y la integridad. Esos sedientos son los que, aunque no tienen poder político, interceden en oración por los necesitados. Los que ayudan a un vecino sin esperar nada a cambio. Los que denuncian la injusticia, pero también la sanan con actos de amor y generosidad. La promesa de Jesús es clara: ellos serán saciados, no con lo superficial, sino con la plenitud que solo el reino de Dios puede ofrecer. La mansedumbre y la justicia van de la mano. Mientras el mundo grita por derechos, Jesús enseña que heredan la tierra los que saben esperar en Dios. No se trata de resignación, sino de esperanza activa, de poner la otra mejilla, sí, pero también de construcción espiritual, sembrando paz donde hay guerra, restaurando donde hay ruinas. Así se manifiesta el poder de la gracia. Y en este camino donde los mansos y los justos avanzan en silencio, ocurre algo más. El corazón empieza a desear no solo lo correcto, sino lo puro. Porque si bien la justicia endereza nuestras acciones, hay una belleza aún más profunda cuando el alma es limpia desde la raíz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con esta frase, Jesús elevó la compasión al nivel más alto del carácter cristiano. En una sociedad marcada por la ley del castigo, Él nos mostró el poder de perdonar, sanar y comprender al otro. La misericordia no es una debilidad emocional, es una decisión firme de amar al que ha fallado. Es extender el mismo perdón que hemos recibido. La misericordia se manifiesta en los pequeños actos cotidianos. Un médico que trata con ternura, un vecino que ayuda sin preguntar, una madre que sigue amando a un hijo rebelde. Cada gesto de compasión es una chispa divina en medio de un mundo herido. Cuando respondemos con amor en vez de juicio, damos testimonio del Evangelio vivo. Somos canales de la gracia que cambia corazones. Pero no siempre es fácil. La cultura actual premia la venganza disfrazada de justicia. Nos enseñan a no dejar pasar ni una. Sin embargo, Jesús nos invita a romper ese ciclo destructivo y abrazar la misericordia como estilo de vida. Esto no significa ignorar el mal, sino enfrentarlo con el bien. Así lo hizo Él en la cruz. Respondió al rechazo con salvación, al desprecio con vida eterna. La misericordia no se aprende en teoría, se vive en las heridas que elegimos no devolver, en el silencio que guardamos cuando podríamos humillar, en el sacrificio de seguir amando a quien no lo merece. Es allí donde se demuestra la fuerza de los mansos, la verdadera victoria del reino de Dios.
No es una emoción pasajera, es una convicción basada en la fe en Cristo. Jesús no solo predicó la misericordia, la vivió con cada encuentro, con la mujer adúltera, con Zaqueo, con el ladrón en la cruz. A todos ofreció una segunda oportunidad. ¿Y nosotros? Podemos mirar al otro con los ojos del Padre nuestro que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos. Esta oración no es solo un ritual, es una invitación a vivir desde la pureza de corazón. Y cuando la misericordia transforma nuestro trato con los demás, comenzamos a experimentar una paz diferente, no porque todo se haya resuelto, sino porque nuestra alma se libera del veneno del rencor. Es ahí, en ese terreno fértil, donde florece algo que el mundo no puede imitar, una mirada limpia, una integridad interior, que nos lleva al anhelo de ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta promesa no se refiere a una perfección externa, sino a una integridad interior que nace del encuentro con Cristo. Tener pureza de corazón no significa no cometer errores, sino vivir sin doblez, sin máscaras. Es ser el mismo en público y en lo secreto. Es elegir la verdad aunque cueste, sabiendo que lo que somos delante de Dios es lo que realmente importa. En tiempos donde todo se mide por apariencias, Jesús nos lleva al núcleo, el corazón. Puedes tener una imagen impecable, pero si el alma está llena de hipocresía, tarde o temprano se derrumba. La espiritualidad verdadera no necesita escenarios, vive en la sinceridad con uno mismo y con Dios. Es ahí donde florece la relación con Dios, en lo íntimo, en lo transparente. Él no busca perfectos, busca verdaderos. La pureza de corazón se refleja en nuestras relaciones. Una amistad sin interés, un matrimonio sin secretos, un servicio sin necesidad de aplauso. Cuando el corazón es limpio, las palabras no hieren, los gestos no manipulan, las acciones no ocultan intenciones. La vida se vuelve clara, sin sombra ni doble sentido. Esa es la luz que Jesús nos llama a reflejar. Autenticidad con sabor a sal del cielo. Pero esta limpieza no se logra por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios. David lo entendió cuando clamó, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Esa es la oración del que reconoce su necesidad. El Padre Nuestro no es solo una fórmula, es una guía para mantener el corazón alineado con el reino de Dios. Es la voz del Hijo que confía y se deja moldear. Tener un corazón puro no significa vivir sin conflictos, sino saber enfrentarlos sin contaminarse. En el trabajo, en la familia, en la comunidad, siempre habrá situaciones difíciles. Pero quien camina con fe y discernimiento, actúa sin caer en la manipulación ni en el resentimiento. Vive con esperanza, sabiendo que Dios ve lo secreto y recompensa la mansedumbre, el perdón, la honestidad del alma. Y es justamente esa limpieza interior la que nos prepara para algo mayor. Porque cuando el corazón se libera de toda impureza, se abre la capacidad de confiar, de orar sin barreras, de vivir con serenidad. Y entonces aparece un anhelo profundo, aprender a depender de Dios en todo, desde la oración sincera hasta la provisión diaria. En medio del Sermón del Monte, Jesús enseñó a orar, no como los fariseos, que buscaban ser vistos, ni con repeticiones vacías, sino con una oración profunda y simple, el Padre Nuestro. Con ella nos reveló que Dios no es un juez lejano, sino un Padre cercano, accesible y amoroso. Cada palabra de esta oración encierra una actitud de confianza y dependencia. Es un modelo de vida, no solo un rezo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Aquí se esconde una de las enseñanzas más poderosas: vivir el presente con fe. No afanarnos por el mañana, ni vivir esclavos de la ansiedad. Jesús nos muestra que podemos confiar en la provisión diaria del Padre.
Es una invitación a soltar el control y descansar en la gracia que sostiene cada jornada. La vida abundante comienza cuando soltamos nuestras preocupaciones en oración. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos alinea con su voluntad, nos limpia el corazón, nos fortalece en medio de las pruebas. Cuando decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos rindiendo nuestro ego, nuestro plan, nuestro miedo. Es allí donde comienza la verdadera transformación espiritual. Jesús oraba constantemente, subía a los montes, se apartaba de la multitud, buscaba la intimidad con el Padre. Su oración no era un escape, sino una fuente de fuerza. Y nos enseñó que como Él necesitamos ese espacio de comunión diaria. A veces será de madrugada, a veces será en medio del tráfico o en el silencio de la noche. Pero siempre será el lugar donde el alma se encuentra con su origen. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Esta parte del Padre Nuestro nos recuerda que no podemos pedir lo que no estamos dispuestos a dar. Orar es también revisar nuestras actitudes, soltar el rencor, practicar el perdón. Es en la oración donde se forja la integridad, donde se limpian las intenciones, donde se aprende a amar a los enemigos. Orar no es solo hablar, es dejar que Dios nos moldee. Y cuando la oración se convierte en hábito, en estilo de vida, algo cambia en la mirada, en el ritmo, en la respuesta al mundo. Aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras fuerzas. Es ahí donde descubrimos que las preocupaciones, las riquezas, el futuro, ya no tienen el poder de gobernarnos. Porque algo más grande nos gobierna, una búsqueda constante del reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Con esta declaración, Jesús nos da un eje claro para ordenar la vida. No se trata de ignorar las necesidades materiales, sino de no hacer de ellas nuestro Dios. La ansiedad nace cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en el cuidado del Padre. Y Jesús, con ternura y firmeza, nos recuerda, tu vida vale más que el alimento o el vestido. Mira las aves del cielo, nos dice, no siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? Esta comparación tan simple esconde una verdad liberadora. La confianza en Dios es la medicina contra la inquietud del alma. No se trata de pasividad, sino de prioridad. Cuando lo eterno ocupa el primer lugar, lo temporal se ordena solo. Ahí comienza la verdadera vida abundante, la obsesión por las riquezas, el miedo al mañana, la angustia por el ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Jesús los nombra con claridad porque conoce el corazón humano. Vivimos en un mundo acelerado donde se mide el valor por lo que se tiene, pero el Maestro nos invita a medir el valor por lo que somos en Dios. El Evangelio no promete lujos, pero sí paz en medio del caos. La fe no elimina los problemas, pero transforma la manera en que los enfrentamos. Una madre preocupada por su hogar, un joven inseguro sobre su futuro, un anciano que teme la soledad. Todos ellos encuentran consuelo en las palabras de Jesús. Porque cuando el reino de Dios es el centro, incluso los vacíos comienzan a llenarse de sentido, y la esperanza deja de ser un concepto abstracto y se vuelve compañera de camino. El problema no es tener cosas, sino que las cosas nos tengan a nosotros. Jesús no condena la posesión, sino el corazón dividido. Por eso habla de tesoros en el cielo, donde nada se pierde. Invertir en generosidad, en compasión, en sacrificio, es construir sobre la roca. Lo demás, el sustento, la salud, el trabajo, llega por añadidura cuando confiamos y caminamos con integridad. Y en medio de esta enseñanza tan necesaria surge una inquietud más profunda.
Si todo lo material pasa, ¿sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Qué permanece cuando la tormenta llega? Ahí es cuando Jesús nos habla de dos tipos de fundamentos, dos maneras de construir y una gran decisión por tomar. Jesús cerró el Sermón del Monte con una imagen clara y contundente. Dos hombres construyendo una casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. La enseñanza es directa. La tormenta vendrá para todos, pero solo permanece firme quien ha cimentado su vida en las enseñanzas de Cristo. No se trata de evitar las pruebas, sino de estar preparado para resistirlas con fe, firmeza y esperanza. Edificar sobre la roca es mucho más que conocer la Biblia o asistir a una iglesia. Es vivir el Evangelio día a día, encarnando sus valores en nuestras decisiones, relaciones y actitudes. Es perdonar cuando cuesta, ser generoso cuando duele, orar sin cesar y actuar con integridad incluso cuando nadie está mirando. Esa coherencia espiritual es lo que da verdadero peso a nuestra fe. Quien vive de apariencias, construye sobre arena. Puede lucir exitoso, moral o influyente, pero su base es frágil. Basta una crisis, una pérdida o un fracaso, y todo se viene abajo. Jesús nos llama a evitar esa hipocresía que aparenta tenerlo todo en orden mientras el alma está vacía. La espiritualidad auténtica se revela precisamente cuando llegan los días oscuros. En cambio, quien ha hecho de Jesús su fundamento encuentra paz incluso en medio del dolor. Sabe que no está solo, que su Padre Celestial lo sustenta, que su propósito no se tambalea. La vida sobre la roca es estable, no porque sea fácil, sino porque está edificada sobre lo eterno. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir con plenitud, entre temblar y permanecer en pie. Cuando Jesús dijo, «El que oye estas palabras y las pone en práctica», nos estaba dando una clave de vida. No basta con admirar el mensaje, hay que vivirlo. Cada principio del Sermón del Monte, la misericordia, la mansedumbre, la oración, el perdón, el amor a los enemigos, es un ladrillo sólido en esa construcción espiritual. Cada uno forma parte de una vida fuerte, profunda, inquebrantable. Y así, con esa última imagen, Jesús nos deja un llamado a la acción. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra existencia? Si decidimos construir sobre la roca que es Cristo, ninguna tormenta podrá destruirnos. Tendremos una vida arraigada en lo eterno, en la fe viva, en la verdadera felicidad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia firme de Dios en el corazón. Ahora que has escuchado estas palabras de vida, no las dejes pasar como una emoción momentánea. Haz una pausa y pregúntate, ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Qué parte del mensaje de Jesús necesitas aplicar hoy? Empieza con un paso sencillo. Ora el Padre Nuestro esta semana, cada mañana, pero hazlo con el corazón abierto. Y si alguna enseñanza tocó tu alma, compártela con alguien que la necesite. Suscríbete al canal, activa la campana y sigue con nosotros esta jornada de fe. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza tu transformación. Y si después de construir sobre la roca, te das cuenta de que esa persona no debía estar en tu vida, en el próximo video descubrirás las señales claras de que Dios no aprueba una relación, aunque tú no lo entiendas aún. No es rechazo, es protección divina.